Muy bien, Dios les bendiga. Es una bendición y un privilegio el poder compartir esta noche, eh, compartir esta clase que corresponde al curso de homilética bíblica. Gracias a Dios, pues hemos ido ahí avanzando eh, y considero pues que hasta el momento pues ha sido una bendición muy importante lo que hemos tenido. Ya hemos avanzado bastante. La última clase se trató de poder ver eh, los lineamientos de un bosquejo de manera general y hoy nos metemos ya a la realización del sermón expositivo. Es necesario que presten toda la atención posible, porque si ustedes han estado atentos al sumario, para la siguiente semana, ustedes tienen que presentar eh, un sermón expositivo y tienen que grabarlo, ¿verdad? Tienen que grabarlo. Entonces, vamos a ver los lineamientos al final, eh, pero entonces tienen que subir ustedes dando el sermón, un sermón expositivo. Entonces es necesario que hoy presenten ustedes o presten toda la atención posible, ¿verdad? Así que, por favor, les invito a que prestemos toda la atención para que ustedes tengan los lineamientos y en entregar la tarea correspondiente la siguiente semana. El sermón expositivo vamos a ver hoy. Así que prestemos la atención, por favor. Este tipo de sermón eh, es el más antiguo de todos, posiblemente el más usado también, el más conocido y por algunos, de repente, el más recomendado, el que debiéramos de utilizar. ¿Esto por qué? Porque es un sermón que por la forma en que se realiza, nos invita a que nos liguemos completamente al texto bíblico. Se vuelve entonces muy bíblico. Por eso es que para algunos es el único que se debe utilizar. Sin embargo, estaremos viendo en los próximos tipos de sermones que al guiarnos correctamente, por supuesto que un sermón temático puede ser bien bíblico, un sermón textual, ¿verdad? Pero para algunos el expositivo pues, es el más recomendado a realizar. Aunque podemos estar en desacuerdo, ¿verdad? La verdad es que todo predicador y toda predicadora debe de manejar el diseño de esta forma. Y es que al final de todo es, repito, el más utilizado, el más antiguo e incluso el más recomendado. El sermón expositivo. Para poder intentar definir lo que es el sermón expositivo, ¿qué podríamos afirmar? El sermón expositivo podríamos darle una definición como esta. Es el que, fundamentado en una unidad de la Biblia, que puede ser un capítulo, un texto, un pasaje o hasta incluso un libro, presenta un aspecto de mensaje con mucha fidelidad y forma al verdadero contexto del pasaje bíblico, al verdadero contexto. Entonces, podríamos tratar la manera de definirlo de esta manera. Presenta un aspecto del mensaje del texto en fidelidad a su forma y a su contexto. El sermón expositivo nos obliga a poder guiarnos al contexto del pasaje bíblico que estamos estudiando, ¿verdad? Y para poder darle una mejor definición, cuando hablamos de unidad, como ya lo decía con anterioridad, estamos refiriéndonos a una porción bíblica definida. O sea, puede ser un versículo, puede ser un pasaje, puede ser un capítulo, incluso puede ser un libro completo. En ese sentido, la extensión no es tan importante, sino es darle
el formato que el sermón expositivo nos solicita. O sea, lo más importante es que la porción bíblica sea o tenga coherencia en sí misma, esté bien contextualizada. Al hablar de un aspecto del mensaje, nos referimos a uno de los temas o asuntos importantes que surgen del texto mismo. Los textos bíblicos son tan ricos que es imposible agotar su significado en un solo sermón. El texto bíblico es tan rico en contenido, primeramente porque es inspiración de Dios, es palabra de Dios, que no siempre podemos pensar que solamente tiene un mismo significado, un mismo contenido, por supuesto que no. Dios puede hablar por un diferente texto en diferentes ocasiones, en muchas ocasiones, de varias maneras. Cada texto bíblico sugiere toda una serie de implicaciones teológicas sobre distintos temas. Entonces, un sermón expositivo debe presentar solo uno de los muchos mensajes del texto, ¿verdad? Uno de los muchos mensajes del texto. Cuando hablamos de fidelidad a la forma y al contexto, nos referimos a la calidad del estudio de la Biblia, o sea, al contexto real. Es importante entender el contexto histórico del texto para poder interpretarlo correctamente, ¿verdad? Obviamente, yo quiero que no se olviden de lo que traemos hasta el momento en la clase. Antes de poder hacer el bosquejo del sermón expositivo que hoy aprenderemos a realizar, usted ya tuvo que hacerle el análisis exegético. Usted ya tuvo que hacer la exégesis del texto que va a predicar. Hace 3 clases más o menos, dimos unos pasos a realizar para hacer la exégesis. O sea, para sacar o entender el contenido real y verdadero de ese pasaje. En esa clase que vimos hace unas semanas, vimos unos pasos bien sencillos y bien útiles con relación a hacer la exégesis. Pero si usted quiere hacerlo más profundo, y yo les di el año pasado a ustedes el curso de hermenéutica, ¿se recuerdan? Y entonces ahí pues hay un poco de más, hay más, hay un poco de vimos de mejor manera cómo se hace, cómo se realiza, ¿verdad? Entonces, es necesario que lo tomemos en cuenta. Hay que hacer antes ese análisis exegético. Si nuestro estudio no le presta atención a estos elementos, podemos cometer el error de interpretar literalmente un texto que de pronto puede ser poético, ¿verdad? De repente no vamos a poder darle la atención prestada y vamos a tomar algunos modismos de mala manera, ¿verdad? O no le vamos a prestar atención a algún aspecto social relevante que nos va a ayudar mucho a la comprensión del texto en la actualidad. Por eso es necesario hacer el análisis exegético antes de poder realizar. Usted tiene que conocer muy bien el texto que va a predicar. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de la función, de la funcionalidad del sermón expositivo, tenemos que recordar que este tipo de sermón nos da voz al texto bíblico. El sermón expositivo permite que el mensaje de la Biblia impacte en la audiencia, impacte en la audiencia. En términos tradicionales, se ha dicho que la función del sermón expositivo es manifestar o declarar el mensaje de Dios. Porque, como les decía, la forma de realizar este sermón, la forma nos ayuda mucho a pegarnos al texto bíblico. Entonces, hablando de función, el sermón positivo manifiesta el mensaje de Dios. El tipo de sermón busca exponer el mensaje y la carga teológica del texto. ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Nunca ha estado usted escuchando una predicación que de repente alguien lee un versículo, pero cuando comienza a hablar no se acercó para nada al versículo, sino que habló de un tema, de otro tema, de un tema, de otro tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema, y al final no sabemos ni en qué tema realmente se enfocó, ¿verdad? O no sabemos ni por qué leyó ese versículo al final, solo para que pareciera que era una predicación, pero de repente se puso a hablar de otras cosas por ahí.
El sermón expositivo no es así. El sermón expositivo nos ayuda a pegarnos directamente en la Biblia. En términos más imaginativos, podríamos decir que la función del sermón expositivo es hacer que la audiencia experimente en toda su plenitud la vivencia que describe el texto. O sea, el propósito del sermón expositivo es que la audiencia experimente la realidad y la potencia del mensaje bíblico. El verdadero mensaje bíblico que existe, ¿verdad? Eso es relacionado a la realidad del mensaje del que estamos hablando, ¿verdad? Eh, Vamos a tomar como ejemplo la curación del leproso en Mateo 10, 40 al 45. Este texto tiene la forma de una historia de milagros, ¿verdad? Y al final la función de las historias de milagros es doble. Por un lado, resaltan el poder de Jesús y por otro muestran la misericordia de Dios. La función del sermón sobre ese texto es que la audiencia experimente el poder y como la misericordia, ¿verdad? Para poder entenderlo de buena manera. Hay personas para quienes sus habilidades les facilita crear sermones donde los oyentes experimentan la plenitud del verdadero mensaje. A otras se les hace más difícil predicar con la misma efectividad. Sin embargo, es posible lograr este efecto si utilizamos imágenes concretas, ilustraciones claras y formas directas en la comunicación del evangelio. Si nos dedicamos sinceramente a la exposición del mensaje, la realidad y el poder del evangelio serán presentes en medio nuestro. Entonces, qué importante es que podamos hacerlo o entender la finalidad, la funcionalidad del sermón expositivo. Hay algunas variantes. La homilética tradicional hace distinción entre el sermón textual y el expositivo. La homilética tradicional trata que el sermón textual es de un texto, de un versículo. A ese le llama sermón textual. Y el expositivo es de un pasaje o de un capítulo completo, o sea, de varios versículos juntos. La división se hace sobre la base de la extensión. Entonces, lo que les decía, el sermón textual es aquel que se basa en un versículo, en un pasaje corto. Y esos versículos le dan el texto, su contenido futuro. Y el sermón expositivo es el que comenta un pasaje bíblico más extenso, ¿verdad? Sin embargo, la homilética actual, o desde el punto que nosotros vamos a tratarlo, al final de todo, para nosotros, y no importa si es solamente de un versículo, de un pasaje, para nosotros es expositivo. Para nosotros, ambos sermones tienen el mismo propósito, presentar el mensaje del texto bíblico para hoy. Podemos decir, pues, que todo sermón que presenta el mensaje de una unidad de la Biblia es expositivo. Ahora bien, podemos señalar que el sermón expositivo puede adoptar una de las siguientes formas. Sermones sobre un versículo, un pasaje bíblico, una sección de un libro o un libro entero. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Para no perder mucho tiempo, no se olviden de lo que hemos visto hasta el momento. Y yo les dije a ustedes que la base de nuestros diferentes sermones es el bosquejo tradicional que vimos la semana pasada. Ese bosquejo tradicional que vamos a utilizar ese bosquejo tradicional que vamos a utilizar en los diferentes, ¿verdad? En los diferentes sermones que estaremos viendo. Hoy veremos el sermón expositivo. Después veremos el sermón temático y veremos algunos diferentes tipos de sermones. Pero a cada uno de ellos les vamos a realizar nosotros o vamos a ponerle nosotros ese mismo, ese mismo sermón, ese mismo bosquejo del sermón tradicional que vimos la semana pasada. Ustedes se recuerdan hasta el momento, hay que elegir primero, no se olviden. Si es un sermón temático, hay que elegir primero el tema. Como es un sermón expositivo, elegimos primero el texto. El texto me va a decir a mí qué hablar, ¿verdad? El texto. Yo voy a elegir un texto y el texto me va a decir a mí. Imagínense que yo voy a elegir el texto del hijo pródigo. El texto me dice a mí de qué hablar.
tengo que identificar de qué quiero hablar. Quiero hablar del hijo pródigo, del hijo mayor que se queda en casa o del papá. ¿De quién quiero hablar? Pero el texto me dice a mí. Entonces, después de haber elegido el texto, es necesario que pueda yo ponerle un título llamativo. Y entonces vamos con el bosquejo de sermón tradicional que vimos la semana pasada. Pensamos en una introducción, y la colocamos por ahí. Después de la introducción, hay que pensar en el tema, y es lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué tema quiero? ¿De quién voy a hablar? ¿Voy a hablar del hijo mayor? ¿Qué tema voy a identificar acá? ¿Verdad? Voy a identificar acá con el tema. ¿Voy a hablar del hijo pródigo? ¿Qué tema? Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La transición, la transición. ¿Cómo enlazar esa introducción y esa presentación del tema? Y después viene el desarrollo. Recuerden que cuando hablamos del desarrollo, estuvimos hablando de los puntos. Estuvimos hablando de los puntos y de los incisos, o sea, de las subdivisiones. ¿Se recuerdan ustedes? Eh, entonces, eh, puntos, ¿verdad? En la semana pasada estuvimos hablando, pusimos como ejemplo la fe. Entonces, en el desarrollo, pues ahí pueden ir 3 puntos. Y a cada punto tiene sus incisos, o sea, sus subdivisiones. Y después llegamos a la conclusión del sermón, ¿verdad? La semana pasada dijimos que ustedes tenían que leer esa última parte del uso y diseño de ilustraciones, que no nos dio tiempo a tratar en clase, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que ese es el bosquejo tradicional. Ahora solamente vamos a ver esas variantes que existen. Si es el sermón expositivo, pues es el sermón temático. ¿En qué tiene que ver cuál es la diferencia? En que si es sermón expositivo, pues vamos a basarnos en un texto en específico. Ahora, si es en un sermón temático, es un tema y puede ser que cada punto tenga un versículo diferente. Cada punto, un versículo distinto. Cada punto, un versículo distinto. Porque es temático. El tema me va dando a mí, me va diciendo a mí qué versículos tomar para apoyar el tema que yo estoy hablando. Pero en este momento, pues estoy hablando de un sermón expositivo, ¿verdad? Veamos un poco el ejemplo del sermón sobre un solo versículo. Sobre un solo versículo. Hay versículos bíblicos tan ricos en su contenido que pueden utilizarse por sí solos como base para un sermón, con un versículo. En esos casos, el sermón que se estudiará en detalle, de forma literaria y los conceptos claves. Por ejemplo, sería posible hacer un sermón expositivo de Romanos 5.1. Veamos este ejemplo. Romanos, capítulo 5, el versículo 1. ¿Verdad? Si tienen una Biblia, vayan conmigo y hacemos el ejemplo juntos para poder ir entendiendo de mejor manera lo que queremos tratar o de lo que queremos hablar. Romanos, capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Tomando en cuenta la estructura del contenido del versículo, hay que diseñar un sermón. Hoy solo para hacer el ejemplo, solo vamos a meternos en la parte del desarrollo del sermón. Pero ya sabe usted que antes de eso, usted ya tuvo que haber pensado en las otras partes. Por ejemplo, piense usted, ¿de qué podría hablar? Usted tiene por ahí la Reina Valera, se da cuenta que el título del capítulo completo es Resultados de la justificación. ¿Verdad que sí? Resultados de la justificación. Dice, justificados solo por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué pudiéramos pensar nosotros? ¿En qué pudiéramos pensar? Imagínense de repente, pensemos, un título de repente y podría ser algo así como los beneficios de ser justificados por medio de la fe. Ahí tenemos un título, ¿verdad? Los beneficios de ser justificados por medio de la fe. De repente, ¿qué introducción podríamos poner? De repente, y como introducción,
contamos nuestro testimonio. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué vida llevábamos anteriormente antes de venir a Cristo? ¿Y de qué Dios nos justificó? Por medio de la fe. ¿Qué hicimos nosotros para poner la fe? ¿Y de qué Dios nos salvó para que ahora no tengamos condenación y ahora estamos en Cristo? De repente un breve eh, testimonio de lo que nos sucedió a nosotros puede ayudarnos para la introducción, ¿verdad? Y el tema, pues, puede significar eso. Puede ser que tengamos como tema nosotros contarles a ellos los resultados que una persona tiene cuando es justificada por Dios. Ya tenemos el tema. Ahorita lo estoy haciendo en mi mente, no lo tenía listo. Ahí tenemos el título, ¿verdad? El título podría ser los beneficios de ser justificado por medio de la fe. Ya tenemos el texto, ya el tema podríamos pensar, pues, cuáles son aquellos resultados que tenemos nosotros cuando somos justificados por Dios. Pues venimos y hacemos el enlace, venimos y hacemos nosotros la transición de ese texto y el tema, y entonces la transición podría venir y decir, entonces, cuando hemos sido justificados por Dios, tenemos ciertas bendiciones, y esas bendiciones vienen a nosotros cuando hay ciertas características en nuestras vidas, y son de las cuales hoy hablaremos. La primera de ellas es, y entonces aquí vienen los posibles 3 puntos, ¿verdad? Y aquí están los 3 puntos. Recuérdense que vamos a utilizar un texto, porque el primer ejemplo que estamos viendo es el sermón expositivo de un versículo. Solo el 5.1. Y nos vamos a basar en ese, en solamente ese, ¿verdad? Podría ser el primer punto. Y el primer punto es, hermanos, la condición necesaria para la salvación es que seamos justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Entonces podríamos contarles a ellos. Queridos hermanos, aunque seamos muy buenos, hagamos muchas obras, ayudemos a mucha gente, tengamos muchos recursos, pero si nosotros no somos justificados, no ponemos en práctica nuestra fe, no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y no somos justificados, o sea, no recibimos el perdón de Dios por nuestra salvación, no vamos a ser salvos. No hay manera. No hay manera. Entonces, el segundo punto trata en el resultado de la salvación. ¿De dónde sacamos esto? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. O sea, ¿cuál es la condición para la salvación? Ser justificados. ¿Y cómo vamos a poder encontrar? Por nuestra fe. Y cuando eso pasa, ¿cuál es el resultado? Dice, seguimos con 5.1. Tenemos paz para con Dios. Entonces, hermanos, si nosotros somos justificados por la salvación, hay un resultado. Y es la paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en pecado y el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando somos justificados hay un resultado. Y es paz, paz para con el Señor. Y al final, ese versículo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el tercer punto. ¿Quién es el agente de la salvación? ¿Quién es el que nos da salvación a nosotros? No somos nosotros mismos, no es la iglesia, no es el pastor, no es el predicador, es nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos damos cuenta nosotros, aquí ya hicimos un sermón expositivo de un solo texto. O sea, agarramos ese versículo y agarramos parte por parte para poder dar. Podríamos terminar con una conclusión bonita que toque el corazón de los hermanos para que ellos puedan venir en ese momento a poder orar al Señor, ¿verdad? Y podríamos terminar con una buena conclusión. Ese es el ejemplo entonces del sermón de un solo versículo. Veamos ahora el ejemplo de un sermón, de un pasaje. Ese tipo es el sermón expositivo, es el más usado y es el más conocido, ¿verdad? Imagínense que lo hiciéramos de Lucas 5.1 al 11. Venga conmigo. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5.1 al 11.
y es el de la pesca milagrosa. Leamos rápidamente para tener un poco de conocimiento de lo que trataríamos de hacer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada más pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces dieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y entonces Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apartad, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese texto habla de la pesca milagrosa. Uno de los muchos asuntos o temas que se pueden hablar de acuerdo a ese texto puede ser hablarles sobre el discipulado cristiano. Puede ser que al momento de elegir el texto nos diga a nosotros que ese sea el tema, el verdadero discipulado cristiano. Cómo ser un verdadero discípulo de Cristo. Y es que el texto nos deja ver claramente que ser llamado al discipulado cristiano es equivalente a ser llamado a pescar seres humanos. Esto es el de evangelizar. Ese aspecto del texto podría ser usado como tema principal para un sermón. Sin negar que el texto trata de otros asuntos, pues también podría ser utilizado para otros sermones más adelante, ¿verdad? Entonces, hagámoslo ahorita mismo. Hagámoslo ahorita mismo, ¿verdad? Y tenemos la manera de realizar un sermón expositivo. Podría ser eh, que busquemos nosotros poder ponerle un buen título. ¿Qué título le pondría a usted a este sermón? De una manera de pensar, ¿verdad? ¿Qué título le podríamos poner? Podríamos poner, pues, el llamado a que seamos sus verdaderos discípulos. Algo así. El llamado. Solo se me ocurre, puede ser que usted tenga un poco de mayor ingenio después, pero podría ser, ¿verdad? O algo así como que es tiempo de ir, porque a eso nos llama, de ir y cumplir su propósito. Podríamos ser un poquito más ingeniosos y entonces cumplamos el propósito de Dios. Puede ser un título. Entonces, podría ser que el título sea Cumplamos el propósito de Dios. El texto, Lucas 5, del 1 al 11. El tema, convirtámonos en verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y entonces puede ser que la transición sea algo así. Hermanos, después de que les hayamos costado por ahí una introducción, de repente una buena introducción podría ser en un corto tiempo la biografía de de un misionero, de un misionero que haya dejado un gran legado para muchos, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente les contamos, pues, eh, eh, el legado de, de algún gran misionero y se lo contamos como un ejemplo de alguien que dejó todo para ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces, no sé, alguien por ahí que se nos venga a la mente, se los contamos y tenemos la introducción, ¿verdad? Así brevemente. Todo va conectado, todo conectado, desde el título, desde la introducción, o sea, contarles la biografía de un gran misionero que dejó todo para convertirse en un gran discípulo,
el tema, porque vamos a tratar la manera de poder hablarles de ellos a que sean verdaderos discípulos de Cristo. Y entonces la transición es algo así como que, entonces, después de haber escuchado esta pequeña introducción, veamos cómo podríamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Veamos 3 características de un verdadero discípulo de Cristo. Hagamos esas características ahorita. Convertámoslas ahorita. ¿Verdad? Leamos nuevamente. Lucas 5:1. Comencemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, puede ser que la primera característica de un verdadero discípulo de Cristo, la primera característica de un verdadero discípulo de Cristo es que el verdadero discípulo escucha la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted lo que dice el 5:1? Y ahí en nuestro bosquejo apuntamos. El verdadero discípulo de Cristo escucha la palabra de Dios. Lucas 5, en paréntesis, Lucas 5, versículo 1. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y puede ser que en nuestros incisos les escribamos ahí y les contamos o les contemos a las personas que es necesario que así como ellos nos apasionemos por querer escuchar la palabra de Dios. Nos apasionemos por buscar escuchar la palabra de Dios. Y puede ser que nuestro inciso sea, primer inciso, realizando nuestros devocionales propios y motivarlos a ellos que todas las mañanas leamos la Biblia, o noche, como sea. Inciso 2, asistiendo a la iglesia para escuchar palabra de Dios. Y les motivemos a ellos para que puedan escuchar palabra del Señor constantemente. Segunda característica, que vamos leyendo para sacar la segunda característica. Versículo 2. Y vi 2 barcas que estaban cerca a la orilla del agua. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga por adentro y echa vuestras redes para pescar. Puedo sacar yo aquí la segunda característica. Les puedo decir, la segunda característica de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo es diligente, es trabajador. Lo sacamos y ponemos ahí en paréntesis en nuestro bosquejo y lo sacamos de Lucas 5, versículos 2 al 4. Y les contamos ahí, a quienes nos estén escuchando, que los discípulos estaban ahí trabajando, haciendo, diligentes, no estaban con los brazos cruzados. Y es que el verdadero discípulo, mis queridos hermanos, son diligentes, siempre están buscando qué hacer, siempre están trabajando y haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que debiéramos de hacer nosotros, ¿verdad? En nuestros discípulos podríamos hacer que un verdadero discípulo siempre anda buscando, trabajando de manera secular, porque ahí conoce gente para hablar de Cristo, para hablar a otros. Y también en el ministerio, para poder hacer mejor, ¿verdad? Y hagamos 2 características. Hagamos del 5 en adelante. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y la tercera característica, puedo poner yo, el verdadero discípulo obedece al Señor Jesús. Miren, ahí dice 3 características del verdadero discípulo. Número 1, escucha la palabra de Dios. Número 2, es diligente. Y número 3, obedece al Señor Jesús. Ahorita mismo dice esas 3 características, ¿bien? Y ahí estoy haciendo mi sermón expositivo. Y puedo hacer que por último, los últimos versículos, del 8 al 11, haga la conclusión. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártese de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de ellos y todos estaban con él. Y asimismo, de Jacob y Juan y su de Zebedeo, porque eran compañeros. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, la conclusión es esta. Si nosotros o escuchamos palabra de Dios, somos diligentes y somos obedientes, entonces habrán resultados. Pescaremos más gente para Cristo. Esa es la conclusión. Y se los contamos y platicamos alguna ilustración y tenemos los sermones positivos. ¿Sí? Así, aquí lo dice ahorita frente a ustedes. Ahí está un sermón expositivo. Sé
el sermón sobre una sección de un libro, un poco más ambicioso, o sea que el sermón expositivo, que trata de presentar el tema principal que una sección de un libro de la Biblia. Este tipo de sermón puede proporcionar un mensajes muy profundos, muy beneficiosos para los oyentes, ¿verdad? Podríamos pensar en varios pasajes, Marcos del 8:22 al 10:52. Obviamente, no leemos todo a diferencia de otros versículos, porque es bastante, pero hacemos referencia que vamos a utilizar todo y podríamos leer solamente un pasaje al principio, ¿verdad? Un pasaje al principio. Y entonces puede ser aquí que vamos a hablar nosotros de el primer punto, vamos a hablar de primer punto, la curación del ciego en Bethsaida. El segundo, vamos a encontrar el primer anuncio de la pasión. Y entre los incisos, el anuncio que da, los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo con respecto a la crucifixión y la enseñanza sobre el discipulado es importante. Eso está entre el 8:27 al 31. El punto número 3, el segundo anuncio de la pasión. Leemos de 9:30 al 31. Nuevamente el anuncio, nuevamente no entienden y nuevamente la enseñanza al discipulado. Y el tercer anuncio del 10:32 al 34. Otra vez el anuncio, otra vez no entienden y otra vez la enseñanza. Y por último, manera de conclusión, la curación de Bartimeo. Eso puede ser de un pasaje. Pero recuerden, el más utilizado es el punto B, el sermón sobre un pasaje bíblico, ¿verdad? Ese es el más utilizado, ¿verdad? Entonces, perdón. Y puede ser que también se pueda dar el sermón sobre todo un libro de la Biblia. Ese tipo de sermón trata de resumir el mensaje central de algunos escritores bíblicos. Puede ser de la primera epístola de Pedro, por ejemplo. Entonces, pero es el mismo esquema, es la misma estructura, solo que ahora utilizando todo un libro que puede ser un libro corto, pues, ¿verdad? Por supuesto. Un sermón expositivo puede organizarse por lo menos de dos maneras: la estructura del texto y la triple apelación. Eh, Antes de avanzar a esto, quiero recordar, según nuestro sumario, para el viernes 2 de agosto, los de la jornada virtual, y el sábado 3 de agosto, lo de la jornada presencial, tienen que presentar ustedes la tarea en donde van ustedes a realizar un video de 10 minutos y van a realizar un sermón expositivo con todos los puntos vistos en la clase. Así que ahí descargan ustedes las diapositivas que les voy a enviar y entonces hacen su sermón. Ustedes van a subir el sermón a cualquier tipo de, de plataforma. Es que lo que pasa es que ustedes no me pueden mandar el videito porque es muy grande, 10 minutos pesa mucho. Si ustedes lo pueden subir a un canal de YouTube privado por ahí, donde solo me envíen el link, al Google Drive, a algún lugar que ustedes puedan. Y en la pestaña del Classroom van a encontrar ustedes la sección donde tienen que subir y solo suben el link en donde subieron ustedes el video de 10 minutos. Así de fácil. Esto va a valer 15 puntos con todas las características de lo que vimos. ¿Ok? No se olviden. Entonces, recuerden, pues, el sermón expositivo es y seguirá siendo el recurso principal de quienes se aventuran a predicar el Evangelio de Jesucristo. Es importante que quien predica llegue a manejar este tipo de sermón de forma efectiva. Por eso hay que hacer la tarea, porque si no la hacemos, entonces no vamos a poder seguir practicando. ¿Ok? Entonces es importante. Ahí estamos. Así va a ser. En esta ocasión, como van a subir esa tarea de 15 puntos, entonces no va a haber preguntas, sino que solamente preparen el bosquejo, el sermón expositivo, y así va a ser. Antes de que se me cierre por acá, vamos a ver si de repente pues, existe algún tipo de duda por ahí. Y pues gracias por la atención prestada. Dios les bendiga mucho.